El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, aquí se habla libertad a todos los libertarios que están con nosotros hoy viernes 4 de octubre. El año continúa transcurriendo como un río que pasa, pero ustedes siguen con nosotros por Twitter en @RCR750, por Periscope @RCR750, rcr.tv, por TuneIn, por YouTube y por todos los canales por los que podamos comunicarnos. Ustedes allá y nosotros aquí. Gracias a la infatigable fortaleza de Jaime Nestares, a el infatigable trabajo de Wilip Tarcaya, a la gentil producción de Catherine Manzano, los controles César Arteaga, que es un duro de los controles aquí en RCR, y quien está con ustedes, Víctor Maldonado, con la grata presencia hoy de Gabriel Maldonado. Lo del apellido es simple casualidad, un joven estudiante de la Universidad Metropolitana que también le gusta estos temas. Saludos a Carmen Martínez, a Peter Palchinsky, a Virginia Jiménez y a todos los que están conectados por el canal de YouTube. Activen ese chat, los veo todos medio dormidos. A Pepe Blanco, una cosa de pana y todo, y el cese pa' cuándo. Bueno, de eso estamos nosotros conversando hace poco con Jackson Vargas, y Jackson Vargas me decía que él está igual de desesperado. Él me pregunta siempre, ¿pa' cuándo el cese? Bueno, por ahora tenemos un problema porque el cese cesó, ahora andan en otra cosa, pero de eso hablaremos en el transcurso del programa. Tenemos como una apertura genial para el viernes a María Corina Machado. Ella es la coordinadora nacional del partido 20 Venezuela. Bienvenida, María Corina, este es tu programa. Cuando esté. ¿Aló? María Corina. ¿Aló? Aló. Bueno, nosotros mientras hacemos contacto nuevamente con María Corina Machado, seguimos conversando con nuestros oyentes, gente que nos está viendo también por los canales. Cuéntame, Gabriel, ¿cómo se vive en la universidad en Venezuela hoy por hoy? A ver, las universidades venezolanas, a pesar del gran éxodo de personas jóvenes que han tenido que dejarnos en busca de nuevas oportunidades, pues todavía se viven con muchísima esperanza y con muchísimo empeño de formarnos para trabajar luego en nuestro país y poder reconstruirlo. Las personas que nos quedamos y apostamos por este país, entonces estamos dando todo por salir adelante, porque al final, a pesar de todo lo que está sucediendo, tenemos que seguir formándonos y tenemos que seguir trabajando para tener profesionales. Yo creo que eso es un compromiso que no se puede dejar de lado. Hay que seguir formándonos, hay que seguir trabajando y no hay que abandonar este país. Tenemos a María Corina Machado. Como todo lo bueno se hace esperar, entonces digamos que la primera oportunidad no lo pudimos hacer, pero María Corina, este es tu programa. Aquí se habla libertad. Bienvenida. Gracias, Víctor, gracias. Y de verdad me emociona mucho hablar contigo el día de hoy. Y aquí está también un joven universitario, Gabriel Maldonado. Lo del apellido es casualidad. Bienvenida. Qué gusto escucharlos a los dos. Quiero, en primer lugar, preguntarte, hoy recibe María Corina Machado, dirigente política venezolana, que está aquí entre nosotros, con nosotros, un premio que reconoce su esfuerzo sistemático en la lucha por la libertad. ¿Qué significa recibir en octubre del 2019 un premio
que da la Internacional Liberal, que te ha seleccionado a ti de entre todos los líderes políticos del mundo que luchan por la libertad. ¿Qué significa eso para una dirigente política que no puede salir del país, no puede recibir el premio, pero que no se deja vencer? Bueno, te imaginarás que en este momento tengo muchos sentimientos, algunos encontrados, ¿no? Por una parte, es un honor enorme, imagínate la Internacional Liberal que agrupa a los liberales del mundo entero, a decenas y decenas de partidos que tienen años de trayectoria y que acogió a nuestro partido, el Partido Liberal de Venezuela 20, en su seno. Además, no sé si estás al tanto, pero quien propuso mi nombre fueron los demócratas liberales del Reino Unido. De verdad, estoy sumamente honrada que sean precisamente los liberales de este país. Y es como tú dices, es una coincidencia afortunada con el momento que vivimos, porque al final nosotros los venezolanos, creo que de todos los pueblos de este hemisferio son los que tenemos más claro lo que significa el socialismo y al final qué termina produciendo en una nación, que es miseria, dolor, violencia, pobreza y éxodo. Y vaya que nos ha tocado vivirlo en carne propia, no hay una sola familia venezolana que no lo padezca, y por eso yo digo que la gran esperanza del liberalismo del mundo está en Venezuela. Que Venezuela pueda resurgir de las ruinas en que estos 20 años de totalitarismo y los años previos del socialismo nos han traído, con vigor, con fuerza y con una generación de jóvenes que ya no comen cuentos, que no se comen las mentiras socialistas, que están clarísimos en la importancia de la propiedad, del emprendimiento, de su libertad individual, de lo que significa la cooperación y la solidaridad para un genuino liberal, porque la izquierda trata de apropiarse de esos valores, y eso es mentira. La izquierda quiere igualar, pero todo el mundo por debajo, como decía Chávez, que él quiere a los pobres, y yo digo, sí, bien pobres, bien pobres. No, nosotros queremos una Venezuela de ciudadanos ricos, ricos de verdad, sobre la base del trabajo, la cultura, la formación, ricos espiritual, cultural, académica, intelectualmente y materialmente también, ¿no? Y eso es lo que hace que nunca jamás una visión autoritaria se imponga. Entonces, bueno, como tú bien dices, que sea este reconocimiento justo en este momento es muy importante. Y es muy importante además como miembro de 20, que está justo en un proceso de crecimiento enorme, donde tantos jóvenes se acercan. Van a estar los jóvenes de 20 Argentina. El premio se entrega esta noche en el contexto de la Asamblea Anual de RELIAL, la Red Latinoamericana Liberal. Y bueno, obviamente van a estar varios compañeros de 20 Venezuela que van para allá, junto con mi hija Ana Corina, que bueno, que en nombre mío va a recibir el premio, ya que, como sabes, yo no puedo salir del país. Ahora, María Corina, tú has recorrido el país. Además lo recorres de una forma que te permite el cuerpo a cuerpo, el tomar contacto con la gente, ¿qué significa? ¿Cuál es el mensaje que un partido liberal y que un dirigente liberal le da al venezolano que se consigue, qué sé yo, en Calabozo o en San Cristóbal o en Tucupita o en Puerto La Cruz o en Ciudad Bolívar? Porque este es un país que por muchos años ha sido socialista, de discurso socialista. ¿Cómo es el contraste? ¿Qué te hace pensar que estamos saliendo de ese ecosistema socialista que nos ha hecho tanto daño? Mira, yo te diría, te lo resuelvo en una palabra, te lo resumo en una palabra, y es confianza, Víctor. Confianza mutua. Si algo yo tengo, y quizás esto es la razón por la cual he mantenido mi convicción de que nosotros vamos a hacer de Venezuela el primer país de América Latina en muy poco tiempo, a pesar de la ruina. Y no es que yo me estoy chupando el dedo del grado de destrucción institucional, económica o de infraestructura del país. Como tú dices, yo recorro este país por dentro. Tú sabes, estos tipos no me dejan viajar, por lo tanto yo digo, ya yo no sé cómo se ve Venezuela desde arriba, pero sí te digo que yo la conozco y la conozco bien por dentro. Y si algo yo he constatado
es esa energía creadora, esa gana de hacer cosas, la dignidad del venezolano que no se cala más, que le impongan, que le atropellen, que lo silencien. O sea, cuando tú hablas de la caja CLAP, el concepto de la caja CLAP, de que te reparten migajas, la gente lo que genera es rechazo, repudio, la gente te dice, yo me quiero ganar lo mío con mi trabajo, y eso sí, es mío y nadie me lo quita. Y la ama de casa que te dice, yo quiero ir y comprar lo que me da la gana, cuando me da la gana, de la marca que me da la gana, mío. Y eso aplica a la educación de tus hijos, a la forma como ahorras, a la forma como decides invertir lo que es tuyo, tu proyecto de vida. Es decir, mira, yo creo que toda esta, digamos, ¿cómo utilizar el término? La humillación, el desprecio hacia la sociedad, la destrucción a la familia que de manera sistemática esta gente ha ido llevando adelante desde el día 1 y que se encontró una sociedad admirablemente valiente y consciente. Yo por eso me sorprende cuando hay ciertas dirigencias que dicen, oye, es que la gente no entiende, hay que ofrecerle, tú sabes, más populismo, y digo, no han entendido que aquí se produjo un quiebre, que este país cambió, que la gente no se cala más ni cogollos, ni acuerdos de espalda al país, ni que le vengan a imponer a un ciudadano que vive, como tú decías, en tu cupita, o en Papelón, o en Rubio, decisiones tomadas centralmente en Caracas. Eso no existe, eso no va a volver a pasar. Y eso es lo que me hace a mí ser absolutamente confiada y optimista del país que viene. Y esos son los valores liberales. Al final, el liberalismo cree en el individuo que está por encima del Estado. El Estado está a su servicio y no al revés. Mientras el Estado es más grande, la persona es más chiquita. En cambio, mientras el individuo crece, el Estado tiene que rendir cuentas y cumplir. Y cuando no sirve, pues la sociedad los quita, los cambia. Hoy en día vemos líderes que de lado y lado, que no aceptan la crítica, que creen que, tú sabes, que hay que ser sumiso con las decisiones que se toman frente al ciudadano. Y es todo lo contrario, y te insisto, este país no se la va a calar más. Y esas son buenas noticias, excelentes noticias, Víctor. Ahora, María Corina, estamos en un momento, una hora menguada, como lo decía alguno de nuestros escritores del siglo XX, ¿no? Y te lo digo porque en este momento uno no nota tracción en el cese de la usurpación. Es más, lo que vimos en las últimas 2 sesiones de la Asamblea Nacional es una reincidente predisposición a abandonar el estatuto que rige la presidencia del presidente Guaidó para irse corriendo a abrazarse con un diálogo que no nos garantiza nada, pero que o sea, que yo no entiendo, por lo tanto, por qué tanto entusiasmo alrededor de los diálogos de Barbados. Y eso, por supuesto, pone en peligro una trayectoria que nos venía trayendo hacia el momento en el cual podía ocurrir el cese de la usurpación y comenzar a normalizar el país. Mira, Víctor, ya que tú tocas este tema, yo quiero ser muy precisa, porque efectivamente yo no diría que es la desmoralización, es la indignación de la gente. Tiene que ver con el hecho de que aquí nadie va a aceptar otro engaño, otro desengaño más. Ya lo hemos vivido antes. La sociedad venezolana lo hace todo, lo arriesga todo, y a la hora final, a la hora de la chiquitica, hay una dirección política que se desvía de la ruta, que se quiebra, que se olvida, que traiciona, pongámosle el término que queramos, pero lo cierto es que se asume un camino, se asume una ruta con enormes sacrificios personales de la sociedad, y al final se tranza por algo contrario que le conviene al régimen y que le ha costado enormes sacrificios, dolor y muerte a la sociedad venezolana. La ruta que iniciamos en enero del 233 tiene una sola secuencia. Y por eso, porque la secuencia es precisa y es lógica y no es alterable, fue que tuvo el respaldo inequívoco, monumental, tanto de la población venezolana
como de los gobiernos de Occidente. Fue inmediato. Y esa secuencia que se convirtió en un mantra, que la gente lo repite y lo hacía espontáneamente, primero el cese de la usurpación para poder ir a un gobierno de transición que termine en una elección libre, es lo que hoy la sociedad reivindica y no va a aceptar nada distinto de eso, porque solo esa secuencia es la que nos va a llevar a elecciones libres, y elecciones libres son elecciones en libertad. Hoy en Venezuela no hay una dictadura, que hay que ser muy claro. Si esto fuera una dictadura hubiese caído hace mucho tiempo. Existe un régimen criminal que tiene múltiples cabezas, muchas cabezas, son familias de mafias. O sea que tú puedes sacar a Maduro y el régimen continúa. Pasó con Chávez. Y mira lo que ocurre en Cuba. Salió Fidel, salió Raúl y sigue la revolución, como ellos mismos lo llaman. Entonces, hoy ha quedado claro, bueno, está Corea del Norte, por supuesto, con varias generaciones. Entonces, aquí los venezolanos estamos clarísimos qué significa el cese de la usurpación. El cese de la usurpación significa que ese régimen que hoy tiene el monopolio de la fuerza física, sea legal o ilegal, sea el de las Fuerzas Armadas y las policías, como el de los grupos criminales y los colectivos armados, que tiene además del monopolio de la fuerza física, el monopolio de la fuerza jurídica, totalmente ilegítima, pero la ejercen, y el monopolio de la fuerza comunicacional, ni hablar lo que significa la censura y la autocensura, el sistema de propaganda y de silencio. Obviamente no puede estar en el poder, porque no va a permitir una transición. Creer que tú sacas a Maduro y dejas a Vladimir Padrino López, dejas a Michael Moreno al frente del Tribunal Supremo de Justicia y dejas a los testaferros organizando ese, entre comillas, gobierno de la transición, garantiza que no va a haber la reinstitucionalización que permitiera unas elecciones libres. No la va a haber, porque esos tipos son parte del sistema y jamás que en Venezuela se instalara un sistema de justicia que los juzgara a ellos. Punto. Es así. Por lo tanto, hoy, y eso es tan importante insistir, los venezolanos reclamamos que se entienda que el cese de la usurpación es la salida del régimen, no solo de Maduro, que el gobierno de transición implica un gobierno amplio ideológicamente hablando, amplio en la representación de sectores, generaciones, regiones del país, pero eso sí, sin las mafias. Porque si tú dejas las mafias, tú estás garantizando que Venezuela se convierta en agua, o lo que fue Rusia, que una oportunidad de transición termina desembocando al cabo de poco tiempo en un sistema que consolida un sistema mafioso. Entonces, insisto, la frustración de la gente y la indignación frente a lo que ocurrió hace unos días en la Asamblea Nacional es porque el acuerdo que se presentó y que se aprobó con los votos en contra salvados de la fracción 16 de julio cambia esa secuencia y altera lo que hemos entendido todos los venezolanos y los aliados internacionales que significa el cese de la usurpación. Ahora, yo creo que sí hay tiempo de corregir todavía, sí hay, pero eso dependerá que cada uno de los ciudadanos alcemos nuestras voces y le hagamos entender al gobierno interino y a la Asamblea Nacional cuál es la ruta que nosotros vamos a acompañar y qué es lo que no vamos a aceptar, que como bien tú decías antes, son farsas de diálogos que lo único que han logrado en las 10 ediciones que van hasta ahora es darle tiempo al régimen de Maduro. Yo te voy a pedir, María Corina, que guardes un momento, esperes un momento en línea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo.
www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con la grata presencia en nuestro programa de María Corina Machado, Premio a la Libertad 2019 del Internacional Liberal, que recibirá su hija esta noche. María Corina, yo le voy a dar la palabra a Gabriel, porque los jóvenes tienen sus propias inquietudes. María, te tenemos una pregunta, y es, ¿qué le puedes decir a todos los jóvenes que estamos acá esperando a que esto se resuelva o que haya progreso? Bueno, en primer lugar, que en la vida no podemos esperar, sino tenemos que hacer. Y uno de los lemas internos de 20 para todos nuestros jóvenes son 3. Uno, el primero es piensa en grande, siempre en grande, propóntelo todo. Y el segundo es foco en la meta y vamos para adelante. Y el tercero, siempre yo lo repito, es hazlo tú. Entonces, a los jóvenes, a los chamos, a los venezolanos que hoy entienden a veces mucho mejor que de generaciones previas lo que está en juego ahorita, porque ahorita, Gabriel, lo que está en juego es tu futuro completo. Si tú vas a poder casarte y tener la posibilidad de tener un hogar o donde vivir con tu pareja, donde tú puedas tomar las decisiones de tener uno y varios hijos en Venezuela. Tú estás en la edad donde estás pensando si vas a montar tu negocio, o si algunos dicen, bueno, no me queda otra opción que dejar mi país, con todo lo que ello implica de desarraigo y de dolor. Entonces, a los jóvenes yo les digo, hazlo tú puedes, vamos con todo. O sea, pensemos todo lo que hemos hecho, lo que Venezuela ha hecho en otros momentos de su historia. Hace 200 años, la semilla de la independencia y la libertad que germinó en toda América Latina nació de aquí. Sí, en estos últimos 20 años Venezuela ha irradiado un modelo oscuro, destructivo, malévolo, corrupto hasta la médula, pero mira, lo que viene ahora es una etapa luminosa donde precisamente el anticuerpo a ese sistema de devastación va a salir de Venezuela también. Porque hay una cosa, Gabriel, vamos a ver lo que está pasando en este momento en Venezuela. Mira lo que está ocurriendo en Ecuador con las protestas, mira lo que está ocurriendo en Perú, mira lo que ha pasado con Macri, mira lo que pretenden hacer en Brasil, mira lo que está pasando en México. Es decir, es un cáncer cuyo tumor se ha arraigado en Venezuela, apropiándose de nuestro territorio, apropiándose de nuestros recursos y de nuestra gente. Entonces, si no somos nosotros, ¿quién? Si no somos nosotros los que vamos a salvar y liberar a Venezuela, ¿quién? Y yo tengo una enorme confianza en ti y en los jóvenes de tu generación y los que somos un poquito menos jóvenes como la de Víctor y la mía. Pero sé que lo vamos a hacer, porque además 20 años de lucha nos han ido forjando, preparando para este momento que para mí es glorioso, y dentro de la indignación de la inmoralidad que a veces vemos de lado y lado. Ahora, María Corina, tú recorres el país y me comentabas ahorita que tu hija es la que va a recibir el premio. ¿Cómo procesa una dirigente política, al final mujer y madre, el haber tenido que ver desde la distancia a los hijos, porque finalmente, digamos, las condiciones no te han permitido estar juntos como muchas familias le ha ocurrido? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo se procesa en el día a día? La verdad es que no se procesa, Víctor. No se procesa. Y yo sé que en esto me están entendiendo millones de mamás venezolanas que están como yo aquí con sus hijos fuera, o que están afuera con sus hijos aquí. La separación de los hijos es algo que es antinatural, y cuando es forzada y es obligada es desgarradora. O sea, no pasa un día en mi vida que yo me levanto y paso por delante de
la puerta de los cuartos de mis hijos y no siento el corazón en la garganta y siento mucha culpa porque también ellos han sufrido mucho por decisiones que yo tomé de luchar por mi país. Ahora ya están más grandes y ellos lo hacen por decisión propia, desde luego. Y sin duda me han apoyado de todas las formas posibles, pero nada jamás podrá borrar de mi vida y de mi conciencia, ¿sabes? Las lágrimas de Ana Corina cuando yo iba a presentarme la primera vez a la fiscalía y, bueno, y los grandes le dijeron, porque ella era chiquitica entonces, que probablemente su mamá no volvería, o cuando se graduó mi hijo menor y yo no pude estar allí acompañándolo, ¿no? Y gracias a Dios existe hoy la tecnología y uno tiene el aparatico y él me decía y me repetía, mamá, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás conmigo, ¿no? Y esos son momentos en los cuales uno, obviamente como mamá te cuestionas todo, pero al final mi aspiración y mi esperanza está que algún día, el día de mañana, cuando todos nuestros hijos se reencuentren y las familias venezolanas en una nación liberada, en una Venezuela llena de futuro y de luz y de cosas por hacer y de oportunidades para ellos, que me perdonen y que sientan que valió la pena lo que mi familia pagó. Y yo sé que es el caso de millones y millones de familias y eso de alguna manera también a mí me da fuerza y es el reencontrarnos en un dolor compartido y en una urgencia creciente. Ahora, precisamente, que has recorrido al país, que te consigues a gente, que la gente llega, te abraza, te dice cosas, ¿qué respondes a la gente cuando dice que no aguantan más y que quieren una solución rápida? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu mensaje político? Mi respuesta es la misma. Yo tampoco aguanto más. Yo también clamo por una solución lo más pronto posible. La gente me dice que se vayan, como sea, pero ya. ¿Aló? ¿Perdimos el contacto? Sí, perdimos el contacto. Bueno, era María Corina Machado, dirigente nacional de 20 Venezuela, que hoy recibe el premio a la Libertad 2019. Gracias, María Corina. La verdad es que tendremos oportunidad de seguir conversando contigo en otro momento y nosotros vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Dorenis Angulo, directora de la ONG Éxodo y especialista en derechos humanos, género y trata de personas, calificó como un discurso no coherente con la realidad que los países de la región estén aplicando trabas para cerrar las puertas a los migrantes venezolanos. Si bien los países se reúnen, sobre todo llama mucho la atención, en el Grupo de Lima se han reunido y la mitad de los países que integran el Grupo de Lima solicitan la visa las distintas formas de visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos. Entonces esto no es coherente. El discurso que plantean de micrófonos, el discurso que plantean de ayuda, en donde dicen sí, reconocen, están preocupados por la situación de las personas venezolanas y o al contrario, entonces limitan cada vez más el acceso al territorio. Esto es completamente incoherente frente de una cosa a lo otro. Luego lo otro que hay que recordar es que también la atención de estas personas a estos países les hace evidenciar que estos países tienen limitaciones en cuanto a
en cuanto a la cobertura de sus servicios, ¿no? Y lo tienen, esta cobertura de sus servicios, frente a sus propios ciudadanos, sus connacionales. Convocan a trabajadores públicos a unirse a reclamos del sector salud. Varios sectores del estado Zulia llevan más de 24 horas sin energía eléctrica. En internacionales, en Ecuador continúan las detenciones tras segundo día de protestas. Y en los deportes, la atleta venezolana Yulimar Rojas buscará este sábado revalidar la medalla de oro de salto triple en el Mundial de Atletismo que se celebra en Doha, Qatar. 11:30. Continúen con Aquí se habla libertad. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-174060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos nuestro programa. La verdad es que María Corina se quedó con un conjunto de cosas que quería decir y nosotros con un conjunto de preguntas que queríamos hacerle, así que la voy a comprometer para en otro momento hacer un programa especial con ella. Y nosotros tenemos por Skype ahora a Hugo Bravo. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes, Víctor. Gusto saludarte. Te cuento que no es lo mismo que estés aquí en la cabina a que estés allá en la distancia. Aquí Catherine Manzano me está diciendo, oye, ¿por qué no vino Hugo? Y lo mismo me dice César Arteaga. Bueno, definitivamente no es lo mismo, Víctor, pero gracias a la tecnología podemos conectarnos. Bueno, si hubieses estado aquí, hubiese oído parte de la entrevista que le hicimos a María Corina Machado. Pero vamos a invertir el argumento. Tú acabas de colocar una serie de mensajes en tu cuenta de Twitter, @HBravoJ, en donde tratas de comentar o de presentar o de reflexionar alrededor de 3 ensayos analíticos sobre el mal y la política, que es un libro que nos has recomendado a todos los que somos tus amigos. ¿Puedes abundar más sobre qué texto es este y dónde la gente lo puede conseguir? Sí, bueno, gracias por estar atento a ese tipo de cosas, Víctor, que comparto y a veces conversamos, ¿no? Bueno, conversamos bastante, de hecho. Esto es un texto publicado por la Universidad de los Andes. Yo me enteré por las redes el fin de semana pasado que se publicaba este texto que está en digital. El mal y la política, se llama 13 ensayos analíticos. Es publicado por la Universidad de los Andes, patrocinado también, o tiene el sello del think tank
¿cómo se llama? Centro de pensamiento, centro de estudio y reflexión, ¿no? De ideas en libertad, y tiene el aval también del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes de la Universidad de los Andes. O sea, es un texto realmente con bastante rigor académico, ¿no? Yo apenas lo he comenzado a leer, no tuve mucho tiempo de leerlo antes, y algunas de las cosas que compartí es lo que se lee en el prólogo, ¿no? Y que la verdad es que es bastante sustancioso, casi que he podido citarlo todo, porque es bastante concreto, ¿no? Te puedo comentar algunas ideas al respecto, bueno, obviamente en función a las preguntas que puedas tener. Bueno, lo primero es precisamente que el libro, al parecer, plantea un enfrentamiento entre la política como mecanismo y camino para hacer el bien y la política secuestrada por el mal. Y entre las cosas que tú colocas está esta frase: los nuevos políticos han vaciado las doctrinas y se hacen consignas vacías, ambiguas y repetitivas. Las ideologías les ayudan a falsear la realidad y mentir a sus receptores. El populismo, demagogia, es la modalidad más usada, convertida en instrumento de corrupción del electorado. Ahora, Hugo, yo noto, por otra parte, que salvo honrosas excepciones, y allí yo quiero colocar a María Corina Machado sin duda, salvo honrosas excepciones, nuestros políticos carecen de discurso y por lo tanto, como carecen de discurso, son víctimas fáciles de la seducción populista. No tienen reflexión y por lo tanto hacen ofertas irresponsables. ¿Por qué tú crees que eso ocurre en un país que por otra parte está confrontado de manera tan brutal con una realidad a la que le ha llevado el socialismo? Bueno, primero que nada quería precisar, creo que es conveniente por el rigor académico, que los tweets que yo coloqué del libro, que están bien, están entre comillas, bien citados, son del texto del prólogo escrito por el profesor Bernardino Herrera León y por la profesora Joan Peña Angulo, ¿ok? Entonces, yo realmente copié lo que ellos colocan, lo cual comparto plenamente de sus reflexiones. Y a tu punto en particular, de las cosas que ellos comentan, las cuales yo comparto también, hablan de la trivialización de la política, de la banalización de la política, ese vaciar de contenido lo que era la política, que básicamente tenía una base ética, tenía una base de hacer el bien, tenía servir a los otros y procurar, digamos, todo lo conveniente para la vida en sociedad. Hoy pareciera que eso no son temas fundamentales, digámoslo así, para muchos de los políticos, ¿no? Ahí también pienso igual que los profesores. Es evidente que hay un colapso del sistema político, no solamente en Venezuela, es un colapso que uno ve a nivel mundial. Bueno, basta ver lo que está ocurriendo en estos días en Latinoamérica como para preguntarse, Dios mío, que esto es un movimiento telúrico continental. Países más complicados que el otro, pero algo está pasando, ¿no? Entonces, lo inmoral, lo ilícito, lo perverso se convierten en prácticas normales. El que dice algo en contra de eso es tildado de extremista, de inmaculado, de purista, y la verdad es que uno como ciudadano termina quedando estupefacto, ¿no? Lo que es el secretismo, la opacidad en el manejo de los asuntos públicos pareciera ser la norma. El que cuestiona eso pues es un insensato de alguna manera, o es considerado así. Lo preocupante, que es uno de los puntos que también hacen los profesores, es que muchos intelectuales, muchas personas que tienen influencia o supuesto conocimiento, de alguna manera avalan este tipo de conductas, lo cual deja mucho que desear, ¿no? Tú sabes que es verdad, Hugo, eso que tú estás planteando. Tú venías comentando y yo recordaba, digamos, el esfuerzo de un conjunto de influencers que están alineados con la mediocridad. Ayer leía, creo que tú me lo mandaste incluso, alguien que decía, bueno, es que los inmaculados piensan esto. Ahora, cuando tú planteas una discusión diciendo que la política está dividida entre los inmaculados, o sea, los que se colocan en el flanco de la ética, y eso lo quieres hacer ver como lo malo, y los que lo dicen se colocan en el flanco del realismo político, en donde todo vale y donde cualquier cosa puede ocurrir, y ellos se han convertido en los sofistas de la política venezolana, tratando de convencer que eso que están haciendo tiene sentido. Por ejemplo,
dejar de lado el 233 constitucional, subvertir la ley del estatuto, invertir el mantra de Guaidó, entregarse de brazos y piernas a unas negociaciones indefendibles y que sean los intelectuales los que precisamente llegan y allanan el camino de tantas imperfecciones. Es cosa como para pensarlo, es cosa como para preguntarnos, oye, ¿qué le pasa a esta sociedad venezolana que tiene entre sus voceros a gente que defienden con tanta desfachatez la falta de ética, la inmoralidad, la perversión, el populismo, la neolengua? Bueno, el problema que estamos viviendo en Venezuela yo creo que es parte del problema a nivel mundial, ¿no? Una crisis quizás de Occidente o de la humanidad en términos de lo que es la verdad y por ende que no existan verdades absolutas, ¿no? Y todo es relativo. Entonces todo es relativo en función a mis intereses, a mi agenda, a lo que yo quiera llevar hacia adelante, ¿no? Lo que es impresionante, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que luchar, es motivar la reflexión y hacerse preguntas, porque al hacerse preguntas uno empieza a desmontar todas aquellas mentiras y todas aquellas ¿cómo se llama? Ataques ad hominem que hacen, ¿no? Con esos mismos términos que tú comentabas, bueno, que está en el tweet que comentamos, de inmaculados. O sea, pareciera que el hecho de pensar primero no es obligatorio y el que piensa cómo se le ocurre hacerlo. Justamente estos textos que estamos comentando ahorita, que yo lamentablemente no he terminado de leer, pero espero terminar de hacerlo pronto y podemos comentar. Inclusive sería conveniente invitar a los profesores, que no solamente son venezolanos que escriben, para conversar de estos temas. Pero el punto importante, Víctor, es que del sentido común que tú muchos hablas y de esas preguntas que uno se hace, uno empieza a develar los absurdos. Una de las grandes victorias que nos quisieron vender esta semana es la reincorporación, o la semana pasada, ya perdí los días, aquí todo pasa muy rápido, de los diputados, de esos hijos pródigos que se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente, que han vuelto a la Asamblea, una gran victoria. Entonces, bueno, uno se plantea, ¿y qué pensarán los presos, diputados presos o que están en el exilio, ¿no? ¿Cómo puede ser considerado una gran victoria lo que está ocurriendo cuando nosotros seguimos con nuestros derechos políticos violados, presos o en el exilio, porque si no vamos a ir presos también? ¿Cómo? Eso no es explicable, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que motivar la reflexión, hay que motivar el cuestionamiento en términos decentes, porque esto no tiene ni decencia por ningún lado de realmente eso que están planteando es cierto, es verdad. ¿Dónde está el atisbo de verdad? No se le ve por ningún lado, ¿no? Por lo menos así creo que hay que plantear la crítica ciudadana y la pedagogía que creo que estamos obligados a hacer entre nosotros y con nosotros, ¿no? Para develar la verdad y realmente identificar quiénes son los que están luchando por el país, por la libertad, por el bienestar, ¿no? Hugo, hablando de todo el tema de la política del mal y cómo ahora entonces los nuevos políticos que existen y que llevan las riendas están metidos en todo este mundo vicioso. ¿Cómo generamos y cómo entrenamos a nuevas generaciones políticas que vendrán y que son necesarias, que sean bien entrenadas e instruidas para realmente salir de este ciclo vicioso de socialismo y de corrupción y de populismo que llevamos viviendo en Venezuela? ¿Cómo estás, Gabriel? Gusto saludarte. Mira, primero que nada, yo creo que los jóvenes se deben o se forman en un ambiente natural, que también ha estado muy golpeado, pero que aún persiste y trata de mantenerse, que es la familia. La familia, aunque no esté completa, es el lugar donde se promueven los valores. Y el punto que voy es con el ejemplo, ¿no? O sea, el liderazgo que tiene un padre en una familia, una madre, la relación entre hermanos, entre familiares, tiene que ser de ejemplo, tiene que ser de qué es lo bueno, señalar lo bueno y ¿cómo se llama? Destacar lo bueno como bueno y lo malo como malo. Decir lo que se hace, la coherencia, la consistencia. Los niños ven eso, los jóvenes ven eso. Cuando los jóvenes ven que los incentivos para crecer en una organización política son unos y se mantienen en eso, pues asumen como bueno aquellos que están viendo. No todas las organizaciones políticas, no toda la sociedad está contaminada. De hecho, estamos aquí personas que de alguna manera nos consideramos decentes y hablamos de estos temas porque nos escandalizan. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es ver el ejemplo. Hay bastantes referentes, muchos más de lo que uno a veces piensa, no lo que está representando de alguna manera el ámbito del liderazgo político es la sociedad,
Sí, la sociedad tiene que exigir que los representantes que están ahí sean más acordes a esos valores que defienden, que valoran como tal. De no hacerlo, estamos asumiendo y promoviendo que eso que estamos viendo ahí pues es lo que es, y la sociedad se encamina en eso, porque de tanto modelar algún tipo de actitud o de malos ejemplos, pues se va haciendo norma y ya nos vamos sorprendiendo menos cada vez, ¿no? Que es un poco lo que pasó hoy por hoy. Ahora, Hugo, tú eres profesor de ética y además profesor de ética, llegas hasta la ética precisamente por un esfuerzo reflexivo, por un compromiso personal. Eres una persona que lee mucho, que tiene el hábito de la lectura. Si tú tuvieses que recomendarle a un joven como Gabriel que abunde en un valor, o sea, que busque afanosamente una virtud, ¿cuál sería la que tú le recomendarías? Bueno, yo creo que las virtudes cardinales, básicamente presentadas por Aristóteles en su ética, es importante entenderlo. Ahora, quizás es un libro pesado y toda la historia. Yo creo que hay libros muy sencillos hoy por hoy. Me voy a remitir un libro, no sé si esa es la pregunta específica, Víctor, pero yo creo que hay libros tan sencillos como el Ética para Amador, que es sumamente claro y explícito. Él escribe a su hijo explicándole en qué consiste la ética, ¿no? En qué consiste ese buen vivir que él plantea y que plantea el mismo Aristóteles, porque él rescata esa idea de ahí. Y básicamente profundizar en qué es lo que hace bueno ese vivir, qué es la vida buena, ¿no? Al final del día. La vida buena es robar, es ser vicioso, no respetar a los otros, atropellar, o más bien tratar de cultivarse, ser cada vez mejor, ayudar a los otros, ser solidarios, digamos, desarrollar hábitos operativos positivos que desarrollen lo que es las potencialidades que tiene la mente, el cuerpo y el alma, ¿no? Que al final del día es lo que constituye el ser humano. No sé si respondo de alguna manera la pregunta, Vic. Ok, Jackson Vargas me dejó una pregunta para ti. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que nunca debemos aceptar a un político? Porque él siempre está preocupado, porque él además tiene una inmensa experiencia periodística en relación y contacto con políticos y con líderes, y él a veces se muestra como abrumado. Ahora, ¿qué es lo que sería absolutamente inaceptable y que ningún ciudadano debería permitirle a sus políticos? Que no nos permitan ejercer nuestra libertad, que no nos permitan utilizar esa facultad, todas facultades que tiene el ser humano, que es la inteligencia para reconocer cosas y la voluntad para desearlas o rechazarlas. Y en función de eso expresar lo que nosotros sentimos y opinamos respecto a las cosas que nos ocurren o que nos rodean. Yo creo que eso es fundamental. No permitirle que esos lemas de que aquí no se opina mal o se dice mal de tal persona, eso es un mal indicador. Yo diría que eso. Yo te voy a pedir, Hugo, que te mantengas, por supuesto, al aire vía Skype. Hugo Bravo, que siempre está aquí con nosotros los viernes, pero bueno, hoy cachito lindo, y se fue a otro sitio. Miren donde está, playa por detrás, palmeras, etcétera. Pero nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche.
solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos Aquí se habla libertad con Hugo Bravo. Hugo, mientras nosotros estamos conversando, imagínate, alguien de nuestro chat, Purple Biscuit, dice, parlamentarios de Rafael Correa pidieron al presidente de la Asamblea convocar una sesión extraordinaria para plantear la destitución del presidente de la República, Lenín Moreno. Y bueno, precisamente estamos hablando del mal transformado en política, políticos que están permanentemente en el cálculo chiquito, que efectivamente no velan por la estabilidad del país y que tratan de esquinar a sus presidentes en el reducto terrible del populismo, porque se está hablando de un aumento de gasolina, el que es una medida política que tal vez pudiera tener sentido. En fin, nosotros, como tú lo planteabas y como lo planteaba antes María Corina, tenemos un continente convulso, el que obliga, por lo tanto, al magisterio y a la pedagogía ética, porque es que los ciudadanos no deberían ser copartícipes de estas formas de deteriorar y de degradar la política al odio, ¿no? Aló. Aquí estamos. Estoy esperando por tu comentario. No, disculpa. No, mira, bueno, sí, estoy leyendo también el comentario que justamente refieres y me quedo pensando un poco en lo que venimos conversando y eso. Hay un punto importante, ¿no? En todo este tema y es, hay que entender que el mal es la destrucción de la política y hay que entender que la política ha sido creada para el bien, parafraseando también un poco lo que dicen los profesores en su texto, ¿no? Y eso implica desde el respeto a la legalidad, desde el respeto a la institucionalidad y trabajar probablemente por lo que le hace bien a lo común, digamos, de las personas, que es el bien común, ¿no? Que es la sumatoria, digamos, de alguna manera del bienestar de todas las personas. Que cuando uno tiene una acción hacia algo, obviamente esa acción procura un fin. Yo no sé si este fin de estas personas va en esa dirección. Lo que sí puedo pensar un poco, pensando lo que dice del comentario que hizo María Corina previamente, con las cosas que están pasando en Latinoamérica, es claro y evidente que aquí hubo una reunión de lo que muchos podemos considerar las fuerzas del mal. Aquí en Caracas hace ya 3-4 meses atrás que se reunió el Foro de Sao Paulo. Y a partir de ahí había una serie de movimientos en toda Latinoamérica, muchos parecieran sincronizados y en paralelo, que uno se queda pensando, no pareciera ser mera coincidencia, ¿no? Uno ve que las cosas en Venezuela se siguen dilatando, con una dosis de ingenuidad y con una dosis de soberbia, y el tiempo va pasando y el sistema perverso se va normalizando, ¿no? Entonces uno queda estupefacto ante esto, pero también tiene que reaccionar y darse cuenta que el mal sigue operando, el mal no se detiene, ¿no? Y eso es un poco lo que uno está viendo en estos días y lo que uno está viendo de alguna manera en Ecuador, pienso yo. Ahora, Hugo, el Carmen Martínez te manda a decir, recomiéndole un libro al presidente Guaidó para que él y su equipo de gobierno puedan leerlo. Debe ser un libro corto, que se lean rápido, de lecciones rápidas, porque digamos que yo creo que el presidente Guaidó no tiene mucho tiempo. ¿Qué libro le recomendarías? Bueno, como él no tiene mucho tiempo, por un lado, y por otro lado yo le he visto que parece que es muy devoto, ¿no? Practicante de la religión católica, la cual yo también profeso. Yo le recomendaría que se mantenga en los 10 mandamientos. Y si esos son muy largos, quizás al resumen de alguna manera que se ha hecho, ¿no? Bueno, obviamente adorar a Dios por encima de todas las cosas y tratar a los demás como si fueran sus hermanos, pensando en el bien, ¿no? Creo que manteniendo esos dos principios universales, por lo menos de lo que tiene la Iglesia Católica, o principios universales como no hacer daño intencional a los seres humanos, o no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti,
con eso podría resolver gran cantidad de dilemas que tiene hoy, que espero se esté planteando y resuelvan en la ruta correcta, ¿no? No sé si... Ahora, Hugo, el problema precisamente, ¿sabes? El gran pecado de la política es cuando el político deja de reflexionar, deja de pensar, deja de filosofar, y por lo tanto se deja llevar. Cuando el pensamiento se apaga, pues quedan encendidas son las pasiones. Y entonces lo contrario a las virtudes cardinales se hacen presente: la falta de carácter, la soberbia, la concupiscencia, la debilidad, la flacidez. Bueno, eso es terreno bueno para el mal. Ahora, ¿cómo hacer para que los políticos venezolanos enciendan la conciencia y activen el pensamiento? Mira, ahí, esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, pero lo voy a referir nuevamente. Y pensando en hay un libro que se llama La honesta verdad de la deshonestidad, de Dan Ariely, que habla de un efecto donde las personas sistemáticamente se ven al espejo y se sienten personas honradas. Y en ese sentido son capaces de cometer pequeñas infracciones que ellos consideran tales que siempre se seguirán viendo al espejo y seguirán siendo unas personas honradas. Entonces, se va a dar un efecto bola de nieve en el cual cada vez hago un poquito más de mal y me voy sintiendo bien. Hoy me robé el lapicero en la oficina, mañana me robé un billete que estaba mal colocado, pasado me tomé prestado una propiedad que no era mía, y así sucesivamente. Y como es un efecto paulatino, pues llega un momento donde ya no me voy dando cuenta. Pero por otro lado, los que me rodean, ¿no? O el sistema en el que me manejo. Si nadie llama la atención, si nadie señala lo malo, si no tengo alguna persona que me diga que lo que estoy haciendo no es lo correcto, es muy poco probable que yo pueda reaccionar, que yo pueda reflexionar que está mal. Porque una de las cosas, también lo hemos conversado, Víctor, que es fundamental en todo esto es plantearse dilemas. Y para plantearse dilemas hay que ser humilde, no hay que ser soberbio. Si tú no tienes capacidad de tú verlos, que alguien te lo señale, que te obligue a pensar. Si no te obligan a pensar, te vuelves un autómata y te vas navegando en aguas que probablemente no sean las correctas. Entonces yo creo que también dime con quién andas y te ve quién eres, es fundamental. De otra manera es muy poco probable que tú, acostumbrándote a actuar de una manera, tengas la capacidad de un día para otro empezar a actuar de una manera diferente, porque es cuestión de hábitos, es cuestión de asombrarse con lo que es bueno y con lo que es malo, ¿no? Diría eso. Así es, Hugo. Bueno, mira, y esto es todo por hoy. Gracias por estar conmigo. La gente sabe, porque yo se los dije, que detrás hay una palmera, que tú te pusiste la camisa del saco, pero que estás en traje de baño y chola, allá en esa playa paradisíaca, donde está Fuji, Bora Bora, una cosa de esas. Pero bueno, nosotros estamos aquí cumpliendo con nuestro deber. Gracias, Hugo, porque yo entiendo que perder esta media hora de sol y de cócteles es complicado, pero bueno, aquí se habla libertad. Viernes 4 de octubre, gracias a todos los que estuvieron con nosotros, ya Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Billy Zarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles, y quienes estuvimos con ustedes hoy, Víctor Maldonado, Gabriel Maldonado y Hugo Bravo. Tocayo Hugo, perfecto, nos vamos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.